vamos a dibujar sombras y reflexiones de una superficie en perspectiva militar. Partimos, por ejemplo, de un prisma al que le damos cierta altura. Sabemos que la altura se reduce. Entonces dibujamos, por ejemplo, el prisma por aquí. Por este prisma corta otro, por ejemplo, por aquí. Y este viene por aquí. Dibujamos también una perpendicular a esta por el espacio y también por el plano. Tenemos que esta línea es aquí de 90 grados, esta también lo es, todas lo son, ya que estamos en perspectiva militar. Y por último, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, esta dirección. Hacer que sea, por ejemplo, paralelo a esta línea. Bueno, por ejemplo, seguimos esta dirección, seguimos esta, también 90 grados, igual que aquí, paralela a esta. Vamos a hacer que, por ejemplo, aquí penetre pues una pirámide, por poner un ejemplo. Pirámide que tenga esta arista paralela a esta línea. Entonces, por ejemplo, que venga por aquí. Vamos a poner este vértice, pues por ejemplo, vamos a hacer que esto venga por aquí. Entonces, si bajamos por aquí, por este punto, esta pendiente, corta aquí, viene la pirámide por aquí. Y ahora, por ejemplo, que siga esta dirección. Perpendicular también. Bueno, es simplemente un conjunto de tres prismas y una pirámide. La pirámide ni siquiera tiene por qué ser regular, o sea que este vértice no tiene por qué incidir sobre el centro. Incidiría si tenemos el cuadrilátero en la base, hacemos las diagonales y la intersección levantamos una vertical. Bueno, si decimos que, por ejemplo, la sombra de este punto pues es esta, eso quiere decir que la dirección de los rayos de luz es esa y la proyección de los rayos es esta de aquí. Por tanto, la sombra de este punto sería esto. Y de este segmento sería esto. O sea que todas las líneas siguen esta dirección. Siempre esta dirección. Y por el espacio siguen esta. Aquí un punto tenemos que saber dónde tiene su proyección en el suelo. Hacemos la dirección del suelo y la dirección del espacio que hay aquí. Entonces la sombra de esta línea será esta. La sombra de este punto lo mismo, dirección del suelo, dirección del espacio. Entonces tenemos la sombra de ese punto es este, de este es el mismo, es esto. Entonces la cara de atrás será esta. Bueno, tenemos eso. Ahora esto, la sombra de esta será una paralela, unimos con esto y ya tenemos ahí esa zona de sombra. Esto será una paralela hasta que corte aquí. Y a partir de aquí una paralela a esta. Bueno, entonces esto viene por aquí y ahora para saber dónde cae, por ejemplo, esto viene por aquí, corta aquí. Entonces tenemos que el plano viene por aquí, si dibujamos todo el plano completo a la altura correspondiente, tenemos que corta aquí, entonces bajamos una vertical, proyectamos esto y ahora uniendo este punto con este, tenemos que esto corta según este plano que viene por aquí, levantamos por aquí una vertical, corta aquí, o sea que la pendiente, la intersección de ese plano vertical con las dos caras piramidales pues será esta y esta. O sea, el punto de intersección sabemos que es aquí con certeza. Entonces simplemente la sombra de esto va a caer por aquí.
y lógicamente ahora esto vendría por aquí hasta que subiría por la arista de la pirámide hasta aquí, o sea que hace esto. Bueno, vamos a ir sombreando para que quede más claro. Tenemos la sombra esta que viene por ahí. Como decíamos, esto cae por aquí y baja exactamente. La intersección de este plano con estas dos caras es esto y esto, entonces con esta recta es este punto. Entonces saldría de aquí, viene por aquí hasta ahí, o sea que tenemos ya la sombra esta. Tenemos esta también, tenemos su sombra sobre el suelo. Tenemos también la sombra de esta, que era todo esto. La sombra de esto, que era este detalle. Bueno, hemos hecho la sombra de esto, ahora nos falta la sombra de esto sobre este plano. Entonces teníamos que este punto caía ahí. Pero queremos saber, por ejemplo, dónde cae esto. Entonces viene por aquí, sigue la dirección esta del rayo. Y tenemos lo mismo, como es este mismo plano, corta aquí. Por tanto, como corta aquí, será una recta que pasa por ese punto y por este. O sea que será este detalle. Bueno, oscurecemos aquí más en las caras que están de este lado. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Bueno, y ahora tenemos que el reflejo de esto, pues una simetría de esto está en el suelo aquí, a igual distancia aquí debajo, uniríamos este punto con este y tenemos la simétrica ya. O sea, igual distancia, esto se reflejaría exactamente. Tenemos que considerar ahora este punto. O sea, tendríamos, por ejemplo, aquí esto correspondería a esto de aquí. Aquí nos faltaría este trozo. Entonces, para entenderlo mejor, o sea, es solo la reflexión de esto, no de todo, ya que de todo sería esto sobre el suelo, pero no sobre este plano. Entonces tenemos esta medida, se refleja aquí abajo, a igual distancia, y lo unimos, entonces sería este detalle solo. De igual forma tenemos esto sí que entra ortogonal, o sea que vendría por ahí su reflexión ortogonal. Esto continuaría la reflexión hacia adentro y esto hacia abajo. Esto reflejaría también la sombra y también ahí enfrente la sombra y esto hacia adentro. Bueno, tenemos ya varias reflexiones. Ahora habría que calcular, por ejemplo, la sombra de esto. Entonces este plano de la pirámide sería esto. Entonces lo mismo, este plano tiene aquí el centro, la intersección de las diagonales. Entonces a partir de esta altura, aquí reflejado quedaría aquí abajo. Bueno, eso quiere decir que la reflexión sería, a ver que no nos perdamos, o si estábamos hablando de este plano, el plano que viene por aquí. Es el cuadrilátero este. Entonces, cogiendo el centro de este rectángulo, nos cae aquí, a igual distancia, aquí abajo. Unimos con esto y aquí quedaría la reflexión de esto. Este punto cae aquí, entonces tendríamos también la reflexión hasta el extremo del cuadrado, ahí podría quedar fuera ya. También tendríamos la reflexión de esto, de este prisma aquí abajo, a igual distancia. Y esa reflexión va a continuar pues por aquí. La reflexión de esto también a igual distancia. La reflexión de esto. La reflexión de ese trozo hacia atrás, aunque sabemos que sobre la luz apenas experimenta reflexión. La reflexión de esto, una perpendicular en el espacio,
que como estamos en perspectiva militar, pues está en verdadera forma directamente, pues es una distancia igual. Esta ya la tenemos debajo, esta también ahí reflejada, esto ahí. Bueno, siempre es probable que falte alguna forma. Si se refleja en el suelo quedaría por aquí, ahí debajo. Luego la sombra. Bueno, ya parece que está completo. Pues directamente lo que hacemos es darle un poco más de sombra y también en las reflexiones. Entonces, por ejemplo, oscurecemos esto. Vamos a oscurecer también un poco esto. Pues por ejemplo, como decíamos, como esto se refleja aquí abajo, tendrá más oscuridad aquí. De igual forma esto se refleja ahí, tendrá más oscuridad. Y aquí, pues igual, esto se refleja ahí adentro, tendrá más oscuridad. Esto vamos a darle un poco más oscuro aquí para diferenciar la reflexión. La reflexión será algo más oscura que el objeto, la sombra más oscura. Esto como se refleja, pues entonces marcamos que deje ver el reflejo ahí. Esto tendrá más oscuridad que esto de aquí. Entonces le damos muy sutilmente ahí, pero aquí más oscuridad. Lo mismo aquí, por ejemplo, seguramente tendrá, igual que esto es muy oscuro, pues seguramente esto será más ortogonal esto, entonces puede que tenga aquí la luz, más luz que aquí. Entonces como esto tiene más luz, se refleja ahí, pero esto lo oscurecemos un poco más. Y esto también. Bueno, ahora es cuando vendría lo más difícil, habría que ajustar bien los tonos. Entonces, para ajustar tendríamos, esto es oscuro, pues ahí abajo se va a proyectar lo oscuro, esto también, sumado a la sombra, que se proyecta también aquí con fuerza, con más fuerza. Entonces hay que sumar sombras más reflejos, por ejemplo, esto que viene todo por aquí, pues también esto. Esto, por ejemplo, que va a ser más oscuro, porque esto está reflejado ahí, esto más oscuro, esto se refleja aquí abajo también. Entonces el suelo podemos marcar un poco aquí. Pero en realidad es la sombra lo que se debe marcar más fuerte y sobre todo aquí la reflexión de la sombra. Entonces, como decíamos, este oscuro se proyectará un poco con fuerza hacia abajo, lo mismo esto también. Esto era la reflexión de la pirámide, por lo tanto el oscuro está de aquí hacia atrás también, ya que deja ver ahí esto reflejado ahí abajo. Esto, por ejemplo, más oscuro que esto, y esto para diferenciar este plano de esto también. Esto si por ejemplo mantenemos aquí más claro, pues también aquí deberá destacar ahí la reflexión. Lo mismo aquí, si esto lo hacemos más oscuro, estamos resaltando la reflexión esa, que está ahí, igual que esto, ahí también enfrente. Y esto también, esta superficie ahí abajo. Pues reforzamos algunas líneas.
Por ejemplo, esta llegaba hasta aquí. Luego esto venía por aquí y venía por aquí. Bueno, aquí el cálculo se perdió un poco, pero lo importante es saber de dónde sale cada cosa. Pues por ejemplo, si esto es oscuro, pues se va a reflejar un poco abajo. Esta línea se reflejaría, esta enfrente, esta continuaría ahí, y siempre con la fuerza aquí sobre la sombra. Lo mismo aquí. Sobre la sombra es donde se está proyectando aquí. Pues con más fuerza esto. Esto decíamos, esto seguía esta dirección, hacia allá, y luego caía aquí. Eso quiere decir que la sombra era esto. Y por tanto luego la sombra de esto habíamos calculado este punto que caía según esta línea aquí. Creo que era aquí, sí. Y entonces salía de aquí y venía por aquí. No sé si era este punto, a ver, esto por aquí, por aquí, por aquí. Entonces teníamos que esto, como cortaba aquí a la pieza, salía de ahí y tocaba aquí. O sea que esta era la sombra. Todo esto. Y aquí otra vez la pieza. Bueno, sería cuestión de ir ajustando oscuros. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría más oscuridad? O esto dependiendo de dónde le diera más ortogonal. Si, por ejemplo, le doy aquí más oscuridad y dejo aquí este claro, estoy haciendo que aparezca ese reflejo ahí. Igual que hago con este, también. Entonces tendría que dar más oscuridad aquí. Lo mismo, este se refleja aquí. Si esto tiene luz, se refleja, y si tiene sombra, pues la sombra se proyecta más hacia abajo. O tendríamos ese plano de atrás, seguramente tendría más luz. Y luego también la reflexión de esta superficie oscura que venía por aquí abajo, sobre el plano ese. En fin, una cosa es el cálculo, en el que es fácil equivocarse, y otra cosa ya es el dibujo artístico de dar los tonos, valorar los tonos, que ya a partir de ahí el dibujo técnico ya se termina. Bueno, pues ese sería un boceto de la pieza. Conviene revisar a ver si falta alguna sombra. Por ejemplo, que diríamos, esto se oscurece, se refleja ahí, la sombra de este punto es esta, entonces todo esto está en sombra. Viene hasta aquí. El reflejo de esto. Si a veces no se integra como reflejo, pues podemos darle un toque así para unificar. Y luego volver a reincidir en el oscuro para que se perciba el reflejo, ¿no? Lo mismo aquí, esta luz podemos destacarla sombreando más por aquí. Bueno, pues aquí también. Así estamos haciendo la reflexión del objeto. Lo mismo la reflexión de esto, de lo que es el triángulo de la pirámide, pues lo mismo. Más oscuridad. Aquí para diferenciarlo, por ejemplo, de este tono. Y el suelo, para separarlo, lo mismo. Si queremos, le damos más así y separamos el suelo de la pieza. Bueno, pues eso sería, en síntesis, un poco el procedimiento.